Mezcla de cultura tradicional y desarrollo ultramoderno, se trata del segundo país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes. Es lugar de algunos de los monumentos más espectaculares que jamás hayáis visto, como la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida o los Guerreros de Terracota, o maravillas tales como templos colgantes en acantilados, grutas con estatuas de hasta 17 metros de altura, budas gigantes excavados en la roca, templos milenarios, murallas kilométricas que rodean bonitos y antiguos cascos históricos repletos de puestos de comida callejera, o barrios financieros con impresionantes rascacielos que te dejan con la boca abierta. ¿Y qué decir de sus bellísimos espacios naturales, con impresionantes paisajes kársticos en los que perderse en rutas interminables, tranquilos y caudalosos ríos que navegar durante horas en pequeñas balsas de bambú, o espacios protegidos donde habitan simpáticos pandas gigantes? Todo ello envuelto en una aura cultural que sorprende y enamora. No os perdáis, pues, este viaje de 15 días por los lugares más icónicos del país. Bienvenidos a De Perdido a China. Comenzamos nuestro primer día visitando la zona de los Jardines Yuyuan, también conocidos como el Jardín Yu, un antiguo jardín construido hace más de 400 años durante la dinastía Ming, que es el ejemplo perfecto de arquitectura tradicional china de jardines. Este bonito jardín, que combina pabellones tradicionales chinos y algunos estanques, es un imprescindible de Shanghái. Tiene una extensión de 2 hectáreas y fue construido entre los años 1559 y 1557 como regalo de un funcionario a sus padres, que quería crear un espacio bonito y tranquilo para que lo disfrutasen. Tras su muerte quedó sin uso y descuidado hasta que un grupo de comerciantes lo compró y fue transformándose poco a poco hasta lo que es hoy en día. Los pasillos principales suelen estar bastante concurridos, aunque hay otras zonas más apartadas donde se puede encontrar algo de paz y tranquilidad. Para evitar las aglomeraciones, recomendamos ir a los jardines por la mañana o en días laborables. A principios del siglo XX fue restaurado y parte de su espacio convertido en zona comercial. Un área con cientos de pequeñas tiendas de souvenirs y puestos de comida tradicional. En algunas de sus calles también podéis encontrar casas de té y restaurantes de comida occidental.
Eso, tal y como os decía antes, es una zona llena de comercios, de pequeños establecimientos chinos y de zonas para comer, por lo que es el lugar ideal para almorzar antes de moveros hacia el siguiente punto de la ciudad a visitar. Y ahora nos dirigimos hacia una de las zonas más bonitas y turísticas de la ciudad, que es el área central de la antigua concesión francesa, famosa por sus calles arboladas, sus jardines y su interesante mezcla de estilos chino tradicional y occidental. De esta zona visitaremos algunos de sus barrios más característicos y populares. Xintiandi es otro de esos bonitos barrios en Shanghái que fue restaurado para albergar tiendas, cafeterías y restaurantes, eso sí, a un precio un poquito más elevado. En una de estas antiguas casas, hoy convertida en museo, fue el lugar en el que se celebró el primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Durante la visita se puede ver la habitación en la que Mao Zedong y los delegados procedentes de todo el país se reunieron en 1921 para fundarlo. Fotos de los asistentes, documentos con las bases del partido o la agenda que siguieron durante la celebración del Congreso. La visita es gratuita y realmente merece la pena. Esta es otra antigua zona residencial que se ha convertido en los últimos años en un enclave muy popular. Es como un laberinto lleno de pequeñas tiendas, de cafeterías, restaurantes. Su arquitectura guarda un gran parecido con la del barrio que vimos antes, también formada por shikumen, literalmente casas con la entrada de piedra, aunque la anterior, a diferencia de este, conserva mejor ese ambiente más residencial y no tan comercial. Este bonito parque, que alguna vez fue uno de los jardines privados de la dinastía Ming, fue restaurado y reabierto en 1909 al público en la época de la concesión francesa. Hoy en día es uno de los parques más populares de Shanghái.
La humedad que hace aquí es mortal en verano. O sea, traeros ventiladores de estos pequeñitos, abanicos, pad thai, lo que haga falta. Y finalizamos nuestro primer día en The Bund, una de las zonas más turísticas de Shanghái. Además, aquí podéis disfrutar de algunos de los edificios más importantes y de la mejor panorámica del barrio de Pudong, que es el barrio financiero. El Bund fue el primer distrito comercial de la ciudad, apodado en aquellos tiempos como el Wall Street de Oriente. Es por ello que en el paseo encontramos una réplica del Charging Bull, cuya figura original se encuentra en el distrito financiero de Nueva York y que hace referencia al poder económico de la China actual. Si hay uno en Wall Street, que es la zona financiera más importante de Occidente, hay otro en Shanghái, que es la zona financiera más importante de Oriente. Y con un característico tejado de color verde, el Peace Hotel es el edificio más emblemático del Bund, construido en 1930. Si queréis llegar al distrito financiero al otro lado del río, algo que os recomiendo, tenéis varias alternativas. En metro, que hay varias líneas que lo cruzan, en ferry disfrutando de unas vistas espectaculares de ambas orillas del río, o como nosotros elegimos, en taxi por el túnel subterráneo, ya que descubrimos que en China los taxis son baratísimos. Una vez en Pudong, además de recorrer el distrito financiero, os recomiendo que subáis al menos a uno de los dos miradores principales, ya que desde sus terrazas se tienen las mejores panorámicas de toda la ciudad. Estamos hablando de la Pearl Tower y del Shanghai World Financial Center. Lo ideal es que subáis a uno por el día y a otro por la noche para ver la ciudad totalmente iluminada. Existe una cuarta forma de venir del Bund a Pudong y viceversa. Es un poquito original, pero nosotros la mostramos por si acaso y ya decidís. Esto va a ser una fricada.
Bueno, es un poco cutre, pero realmente lo que pagas es el transporte. Y comenzamos nuestro segundo día visitando el templo de Buda de Jade, que es el templo budista más importante de Shanghái. Este templo fue construido en 1882 para guardar dos estatuas gigantes de Buda que un emigrante chino afincado en Birmania regaló a un monje budista en su peregrinación al Tíbet. Alrededor de sus patios podéis visitar algunas salas de oración con imágenes de Buda de diferentes tamaños y composiciones, a cual más bonita y ornamentada. Eso sí, manteneos en silencio ya que encontraréis fieles rezando en cada una de ellas. De este templo también llama la atención su gran salón de la magnificencia, con varias estatuas de Buda en sus diferentes formas y otras tantas que representan a los 20 guardianes del budismo llamados arhats. El templo fue construido originariamente en 1882, pero fue destruido durante la Revolución de 1911. Afortunadamente, las dos estatuas de Buda se salvaron y un nuevo templo, este que podemos visitar hoy, fue levantado en 1928 para guardarlas. La estatua del Buda sentado representa a este en posición de meditación y presenta preciosos detalles de ágata y esmeralda. El Buda reclinado, en cambio, está esculpido completamente en jade blanco y representa la muerte de Buda. En esta zona, debido a que este es un templo activo, también veréis a muchos fieles quemando incienso y rezando. Otro de los templos que os aconsejo visitar es el templo de Yingan, uno de los más antiguos y también de los más bonitos, debido sobre todo a su estructura tradicional en tonos dorados que contrasta muchísimo con el paisaje de rascacielos que lo rodea. En realidad fue construido en el año 247 en la orilla norte del río Busong, ahora río Suzhou, pero en 1216 se trasladó a su ubicación actual. En el interior del templo, menos llamativo que el de Buda de Jade en mi opinión, encontramos además de multitud de pequeños templos con estatuas de Buda, como es habitual, y de varios incensarios para quemar incienso, otro central mucho mayor donde los fieles lanzan monedas a modo de ofrenda.
Dentro del templo principal se ubica una espectacular estatua de un Buda sentado de casi 4 metros de altura, que es una de las más grandes de estas características de toda China. Comenzando en el Bund y extendiéndose más de 5 kilómetros hasta el templo Ying'an, la calle Nanjing es la calle más famosa de Shanghái. En ella, conforme nos vamos acercando a la zona del Bund, encontramos multitud de comercios, incluyendo tiendas de moda de lujo, bares, restaurantes, tiendas tradicionales o puestos callejeros, además de lugares tan emblemáticos como la Plaza del Pueblo, donde se sitúan algunos de los museos más importantes de la ciudad, o edificios tan emblemáticos como el Teatro o el Auditorio de Shanghái. Aprovecho para recordaros que en China los pagos se realizan principalmente con Alipay y WeChat Pay, aplicaciones que funcionan mediante códigos QR. En algunos comercios se acepta el pago en efectivo o en tarjeta, pero en la inmensa mayoría solo se acepta el pago con estas aplicaciones, sobre todo en pequeños comercios. Para descargar Alipay, alguien con esta aplicación tendrá que mandaros una invitación. WeChat podéis descargarla en vuestro móvil sin problemas. A mitad de camino se ubica el ya nombrado anteriormente Parque del Pueblo, un espacio muy popular entre los habitantes de Shanghái, donde además de una cafetería y algunas atracciones de feria, podemos ver a jubilados jugando al backgammon, jóvenes aprendiendo inglés o incluso a padres haciendo de casamenteros para sus hijos. Sí, habéis oído bien, y es algo realmente curioso de ver. Todos estos padres están anunciando a sus hijos solteros para ver si les encuentran pareja. He de decir que esta zona nos ha gustado mucho de día, pero sin duda por la noche es espectacular. Y con estas imágenes de la ciudad de noche nos despedimos de Shanghái, ya que mañana nos toca madrugar para irnos a Pekín.
Como llegamos ya a entrada la tarde, vamos a aprovechar lo que queda de día para visitar una de las más famosas arterias comerciales de la ciudad, la calle Wangfujing. Conocida como la calle de Oro en Pekín, esta céntrica y popular calle acoge a más de 700 pequeños y grandes comercios a lo largo de sus casi 900 metros. Esta calle, que cuenta con más de 700 años de historia, fue construida durante la dinastía Yuan y se convirtió en zona comercial durante el periodo medio de la dinastía Ming. Su nombre proviene del pozo de agua dulce que abastecía a las 8 mansiones de príncipes y princesas de la dinastía Qing que se encontraban en la zona. De ahí el término Wangfu, mansión de príncipe, y Jing, pozo. Hoy en día es uno de los 4 principales distritos comerciales de Pekín. En esta pequeña calle que corta se encontraba hace 4 años el mercado nocturno, también conocida como la Snack Street. Aquí los más atrevidos podían probar manjares tales como brochetas de estrellas y caballitos de mar, serpientes, arañas, escorpiones o incluso cucarachas. Tras la pandemia de 2020 se cerró y se abrió enfrente un mercado interior con decenas de pequeños puestos, en esta ocasión únicamente con especialidades típicas de la cocina tradicional china. Y tras ver posibles opciones para cenar, nos decidimos por probar el plato típico por excelencia de Pekín, su famoso pato laqueado o pato Pekín, en uno de los restaurantes donde mejor lo preparan. En este tipo de locales que no admiten reserva previa y tras esperar a que nuestro número saliera en pantalla como en la charcutería, pudimos probar además de este plato algunos otros que hemos de reconocer que estaban también riquísimos. Y comenzamos nuestro primer día en Pekín visitando la plaza Tiananmen, que es la plaza más importante de China y una de las más grandes del mundo. Con un tamaño de 880 por 500 metros, fue construida en 1949 tras la proclamación de la República Popular China por parte de Mao Zedong, y a lo largo de los años ha sido protagonista de importantes acontecimientos históricos, de los que destaca las protestas de 1989, que finalizaron con la muerte de cientos de manifestantes y con la declaración de la ley marcial en Pekín. En el centro de la plaza se encuentra el monumento a los héroes del pueblo, un obelisco de granito de 38 metros de altura con inscripciones de los más destacados líderes comunistas chinos, y el mausoleo de Mao Zedong, donde yace el cuerpo embalsamado del líder y fundador de la República Popular China. En este último no se puede hacer fotos ni vídeos. Y a través de la llamada Puerta de la Luz Celestial se accede a la Ciudad Prohibida, un majestuoso complejo donde gobernaron 24 emperadores chinos que se sucedieron durante 500 años hasta el siglo XV. Se le conoce con el nombre de la Ciudad Prohibida porque durante todos esos años el palacio y sus dependencias estuvieron reservados únicamente para la corte y sus súbditos, razón por la que en la actualidad sea uno de los lugares más visitados de Pekín, especialmente por los ciudadanos chinos, que ahora pueden pasear tranquilamente por el que hasta no hace tanto tiempo fue un lugar impenetrable para ellos. El recinto de la Ciudad Prohibida es enorme y hay muchísimo que contar sobre él, por lo que durante la visita os comentaré solo algunas de sus curiosidades más destacadas para que no os resulte aburrido.
Por ejemplo, como en casi todos los edificios tradicionales chinos, dos leones guardan la entrada a cada uno de los pabellones de la ciudad prohibida, y aunque os puedan parecer iguales, la figura del león sujeta una pelota con una de sus patas, mientras que la leona a su cachorro. Algo que llama especialmente la atención en la ciudad prohibida es que tiene una gran armonía numérica, basada en los números impares, sobre todo en el número 9. Por daros algún ejemplo, posee 9.999 estancias y las puertas de uso imperial están decoradas con 81 tachuelas, resultado de multiplicar 9 por 9. Otra curiosidad es que en el centro de las escaleras de los principales edificios veréis una pequeña rampa de mármol con dragones tallados que estaba reservada para el carruaje del emperador. Y durante el recorrido veréis en las esquinas de casi todos los tejados pequeñas figuras de piedra solas o en hileras. Se trata de los guardianes del tejado, que representan criaturas mitológicas que protegen el edificio. Un dato importante para vuestra visita es que las entradas a la ciudad prohibida con o sin acceso a la plaza Tiananmen están disponibles en su web oficial desde 7 días antes a partir de las 8 de la tarde horario de Pekín y se agotan en cuestión de minutos, sobre todo por las agencias, por lo que os aconsejo que si no os importa pagar algo más, las compréis en una de estas agencias online semanas antes de iniciar vuestro viaje. Nosotros lo hicimos con Travel China Guide y fue la mejor decisión que pudimos tomar. Otra opción, y que también recomiendo, es contratar un tour guiado privado o en grupo para que os cuenten más al detalle todo lo relacionado con este enorme lugar. Vais a tardar entre 2 y 3 horas en recorrer todo el complejo, con lo cual, armaos de paciencia porque vais a tener que esperar muchas colas y disfrutadlo. Lo que sí que os aconsejo es que os traigáis crema, gorras o algún paraguas de estos que son dobles de rayos UVA, llevan ahí una capa especial y que sirve para lluvia y para el sol. Bueno, y por supuesto, muchísima agua. Dejando atrás los pabellones principales, nos dirigimos a la zona de los palacios residenciales, un entramado de pequeños palacios y pasillos laberínticos que os recordará, si la habéis visto y si no os recomiendo encarecidamente que la veáis antes de venir aquí, a la película del último emperador, grabada parcialmente en la ciudad prohibida. Y a través de la Puerta de la Tranquilidad Terrenal accedemos al bonito Jardín Imperial, con un tamaño de 12.000 metros cuadrados. Construido en 1417 y tras haberse sometido a diversas reparaciones, conserva todavía su diseño original de jardín tradicional chino.
Y a través de la puerta norte de la ciudad prohibida se accede al Parque Yingsang, también conocido como la Colina del Carbón. Esta colina artificial levantada con la tierra que se sacó para la construcción del foso del Palacio Imperial durante la dinastía Ming constaba a su vez de 5 pabellones sobre cada uno de los 5 picos de la colina, con 5 estatuas de bronce de Buda, de las cuales solo queda una. Desde su pabellón más alto se tienen unas espectaculares vistas de la ciudad prohibida. El Templo del Lama es el templo budista tibetano más importante fuera del Tíbet. Fue levantado en el siglo XVII como palacio para el príncipe Yongzheng y a partir de 1744 pasó a ser un importante monasterio para los monjes lamas. Actualmente es refugio espiritual para un grupo de monjes mongoles dedicados al estudio de la astronomía y la medicina. En los patios veréis grandes quemadores de incienso donde los fieles depositan cientos de varillas que dejan un intenso olor que se extiende por todo el complejo. Además, este templo guarda 2 importantes esculturas budistas. Una estatua de bronce de 6 metros de Tsongkhapa, fundador de la secta del bonete amarillo, ubicado en el edificio Falun Dayan, y una impresionante estatua de 18 metros de Maitreya, el Buda futuro, que fue tallada a partir de una única pieza de madera de sándalo y que se encuentra en el edificio más grande del complejo. Ubicadas en un bonito barrio de Utongs, se encuentran la Torre de la Campana y la Torre del Tambor, 2 edificios tradicionales que marcaron la vida antigua en Pekín. Durante la dinastía Han, del 206 al 220 a.C., el amanecer se avisaba con el repicar de una campana, mientras que el anochecer se anunciaba al son de un tambor. Desde entonces, estos rudimentarios relojes utilizados por el pueblo chino fueron colocados en todas las ciudades del país, construyéndose así las torres del tambor y de la campana. Hoy en día en la Torre del Tambor aún se puede disfrutar de un espectáculo de unos 15 minutos 4 veces al día donde un experto toca los 25 tambores que fueron utilizados en el pasado. En cambio, desde 1924, la Torre de la Campana permanece en silencio contemplando la ciudad desde las alturas. Os recomiendo que os toméis tiempo suficiente para recorrer esta zona y disfrutéis de sus bonitos utongs.
Situado a unos 15 kilómetros del casco antiguo, estos antiguos jardines imperiales conocidos como el Palacio de Verano fueron utilizados por diferentes dinastías, comenzando por la dinastía Qing, para refugiarse del intenso calor que hacía en la ciudad prohibida. El complejo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene una extensión de más de 290 hectáreas y alrededor de su lago principal se encuentran infinidad de templos, palacios y bonitos jardines tradicionales chinos. Vais a necesitar unas cuantas horas para recorrer todo el complejo, con lo cual yo os recomiendo que os relajéis y que disfrutéis del paisaje. Este bonito jardín está formado por varios patios y edificios de estilo tradicional que eran utilizados como teatro por la compañía de la ópera de la corte para entretener con sus representaciones al emperador y a la emperatriz. Aquí podemos encontrar el Gran Teatro, donde tenían lugar las representaciones, el Pabellón de la Felicidad, de uso exclusivo de la emperatriz y desde cuyo trono disfrutaba de los espectáculos, o el Pabellón de la Virtud, también de uso exclusivo de la emperatriz, donde ésta descansaba entre actos. Y si tenéis suerte y llegáis a la hora exacta, durante el día a determinadas horas, se puede disfrutar de algunas representaciones y bailes tradicionales. La Torre de la Fragancia de Buda quizás sea el edificio más representativo del Palacio de Verano de Pekín, ubicado en la cima de la Colina de la Longevidad. Desde arriba se obtienen unas espectaculares vistas panorámicas del parque y sus alrededores. Y algo que suele llamar mucho la atención es este bonito corredor de unos 728 metros de largo que está compuesto por multitud de vigas de madera decoradas con más de 17.000 pinturas que cuentan escenas de la historia y de la mitología chinas. Lo curioso de esta galería es que fue construida por la emperatriz para que pudiera pasear tranquilamente sin que le diera el sol, porque ya es sabido que en Asia la tez blanca simboliza juventud y belleza.
Este suntuoso barco, construido en mármol y cristal, fue otro de los muchísimos y carísimos caprichos de la emperatriz. Obviamente no servía para navegar, y fue mandado construir porque a la emperatriz le daba miedo subirse en un barco de verdad, y esta era la única manera en que podía hacerlo. Por seguridad, las partes hechas originalmente de cristal han sido sustituidas por madera. Considerado como uno de los mayores recintos religiosos de China, el Templo del Cielo era utilizado antiguamente para sacrificios y ceremonias religiosas en homenaje al Dios del Cielo, entre otras cosas, para que la cosecha fuera buena. Este complejo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998, fue edificado durante la dinastía Ming y cuenta con una superficie de 273 hectáreas, casi el doble que la ciudad prohibida. En él se pueden visitar diversas edificaciones destacadas que os iré comentando durante la visita. Este es el templo principal y el edificio que se te viene a la cabeza cuando se nombra el Templo del Cielo. Se trata de la sala de oración por las buenas cosechas, un bonito edificio circular de 38 metros dividido en 3 alturas de color azul que, como no podía ser de otro modo, simboliza el cielo. Como dato curioso, este edificio está hecho completamente de madera sin utilizar ni un solo clavo. En el interior, 4 grandes columnas centrales simbolizan las 4 estaciones, otras 12 simbolizan los 12 meses del año y todavía otras 12 las divisiones del día. Finalmente, las últimas 28 representan las 28 constelaciones. En este templo se guardaban los elementos ceremoniales y, como veis, está rodeado por un muro que se llama el Muro del Eco porque reproduce unos curiosos efectos sonoros. Construido con losas de mármol y distribuido en 9 círculos concéntricos, este es el lugar donde el emperador hacía los sacrificios. Comprobaréis que el número 9 y sus múltiplos tienen un valor simbólico en este lugar. 9 círculos concéntricos alrededor de la piedra central, el primero consistente en 9 piedras y el último en 81, 9 por 9. Las escaleras que conducen a ella son siempre en grupos de 9 y el altar está rodeado de 360 balaustradas de mármol y hasta 1911, antes de la caída del imperio, el emperador celebraba ofrendas ceremoniales, ya fuera animales sacrificados, alcohol, pastillas de jade o sedas, siempre organizados en torno al número 9. La calle Qianmen es una famosa calle comercial que mezcla comercios chinos con tiendas de marcas occidentales muy conocidas, pero lo interesante de esta zona está en perderse por las pequeñas calles laterales que cruzan Qianmen, ya que aquí es donde se encuentra la zona más tradicional, repleta de antiguos hutongs y pequeños comercios. Atravesando la calle Qianmen, a mitad de su recorrido, se encuentra una de las calles comerciales más antiguas de Pekín, en las que se alternan tiendas más modernas con otras centenarias en las que comprar productos de calidad como seda o té.
Y ese enorme edificio de ladrillo gris que veis a lo lejos, llamado la Torre de la Flecha, servía antiguamente como una de las puertas de entrada a la ciudad, y se llamaba así porque desde sus numerosas ventanas los guardias disparaban sus flechas. La Gran Muralla China es una de las 7 maravillas del mundo y el monumento más representativo de China. Aunque se creía que medía unos 8.000 kilómetros, recientemente se descubrió que en realidad llegó a medir más de 21.000. Eso sí, los miles de kilómetros visitables de esta antigua muralla defensiva están divididos en varias secciones, y aunque todas ellas son espectaculares, cada una está adaptada a un público en particular. Nosotros hemos elegido esta sección porque es menos turística que la de Badalín. Esta se encuentra a 90 kilómetros de Pekín y es famosa por su paisaje montañoso. Para subir podéis hacerlo andando en un paseo de unos 40 minutos, una hora, o subir en telesilla o teleférico. Este último lleva directamente a la Torre 14 y el telesilla a la Torre 6. Y mientras que la parte entre la Torre 4 y la Torre 19 es relativamente plana y adecuada para ancianos o personas con movilidad limitada, la que hay entre la Torre 14 y la Torre 23 resulta algo más complicada, pero con increíbles vistas de la Gran Muralla. Pero si queréis disfrutar de las mejores vistas, os recomiendo que vayáis a la Torre 1 o a la 23, las que se encuentran en cada uno de los extremos. Como dato curioso, la muralla tardó en construirse unos 2000 años, comenzando en el 200 a.C. y acabando oficialmente en el año 1644, con el derrocamiento de la dinastía Ming. Se cuenta de la Gran Muralla que fue construida en parte con huesos humanos, de los trabajadores que murieron aquí construyéndola. Pero es un mito que no está demostrado. Lo que sí que está demostrado es que no puede verse desde el espacio, ya que varios astronautas que han estado allí dicen que es imposible ver cualquier construcción desde arriba. Y aunque actualmente la conocemos con el nombre de Gran Muralla China, esta construcción ha tenido varios nombres a lo largo de los siglos, tales como barrera, rampante o fortaleza, o nombres más poéticos como frontera púrpura o dragón de la tierra. Y estas pequeñas construcciones tipo almena tenían dos funciones, aparte de la defensiva, también para que los soldados pudieran descansar del calor. Bueno, y aparte de las ya mencionadas formas de subir, tenéis también esta para bajar, que es un tobogán divertidísimo que te lleva hasta la base de la muralla. Pues la verdad es que es súper divertido. Sí, hola.
Y tras esta espectacular visita, ponemos rumbo a nuestro siguiente destino, no sin antes daros un valioso consejo que os servirá mucho en vuestro viaje a China. Tened siempre el pasaporte a mano, ya que cuando compréis los billetes de tren para moveros por el país, no recibiréis billete alguno, sino únicamente una confirmación que os indicará que deberéis mostrar el pasaporte en los accesos, ya que se enlaza el billete directamente con el número de vuestro pasaporte. Aunque recordad que para los extranjeros no sirve cualquier torno automático, deberéis acceder por aquel que tenga personal de la estación, que suele estar situado en uno de los laterales de la línea de tornos. Y tras un buen madrugón que esperamos que no nos tenga agotados todo el día, nuestra siguiente parada es en la localidad de Datong, donde visitaremos, además del casco histórico, dos espectaculares construcciones situadas en los alrededores, el templo colgante Xuankong y las grutas de Yungang. Este espectacular templo, que significa literalmente templo colgante, es uno de los pocos templos en China que está adscrito a las tres religiones principales, el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Se dice que fue construido por un único monje llamado Liao Ran hace más de 1500 años, aunque desde su origen no ha dejado de ser objeto de reparaciones y ampliaciones. Pero lo más importante es que sobrevivió a la revolución cultural iniciada por Mao Zedong, a diferencia de otros muchos templos que fueron destruidos. A ver, el templo está construido en una ladera a 50 metros del suelo, con lo cual quien tenga miedo a las alturas o que se abstenga, pero si os atrevéis no os vais a arrepentir. De especial interés es su sala de las tres religiones, donde podréis admirar las estatuas de Buda en el centro, Lao Tse a la izquierda y Confucio a la derecha. Y nuestra segunda visita del día es en las grutas de Yungang, donde se encuentran excavadas en la roca decenas de esculturas de Buda en todas sus formas y tamaños. Os recomiendo que para esta visita combinada al templo colgante y a las grutas, contratéis un transfer privado o un taxi que os lleve a cada sitio, os espere y os devuelva a Datong. Suelen ser muy económicos, unos 60-70 euros, aunque en muchos casos tendréis que regatear. O si lo preferís, podéis reservar un tour completo más entradas en alguna de las muchas webs y aplicaciones de actividades de viajes. Antes de llegar a la zona de las cuevas, situadas a 1,5 km de la entrada, pasaréis por varias zonas de atracciones turísticas, jardines, museos y algunos templos. Destaca el centro de exposiciones de Yungang, donde os irán introduciendo poco a poco en la historia del lugar y que os cuentan cómo fueron construidas las cuevas desde sus inicios y el templo Linyang.
Tenéis la opción de coger un minibús que lleva directamente al acceso de las cuevas por unos 5 yuanes, aunque os recomiendo, si vais con tiempo de sobra, ir andando hasta las cuevas, ya que el paseo es muy agradable. Y llegamos por fin a la zona de las grutas, un espectacular conjunto de 254 cuevas construidas entre los años 460 y 525, compuesto por 45 cuevas principales y 209 secundarias, aunque la mayoría de ellas no son accesibles. En total cuenta con 51.000 estatuas de Buda excavadas y modeladas directamente en la propia roca de la montaña, siendo la más pequeña de 2 centímetros y la más grande de 17 metros de altura. Veréis que muchas de las esculturas mantienen todavía algo de su pintura original, y os aviso desde ya que en muchas cuevas no se pueden sacar fotos. En la cueva número 5 se encuentra la estatua de Buda más grande del complejo, un impresionante Buda sentado de 17 metros de altura que os dejará sin palabras. La cueva número 15, llamada la de los 10.000 Budas, es especialmente interesante. Con más de 13.200 esculturas de Buda, esta cueva personifica el concepto de salvación universal del budismo mahayana. Las cuevas de la 16 a la 20 fueron las primeras en construirse y se las conoce como las 5 cuevas de Tanyao, monje que las construyó entre los años 460 y 470. Las 5 tienen el techo abovedado y una imagen central de un gran Buda, y en su conjunto representan a 5 emperadores de la dinastía Wei del norte. Y en esta cueva descubierta originalmente habían 3 Budas, que simbolizaban el presente, el pasado y el futuro. Actualmente solo quedan 2 porque una fue destruida. La última zona no es demasiado interesante, ya que está prácticamente en ruinas. Y tras una buena pateada, nada mejor que recuperar fuerzas probando nuevos platos de la gastronomía tradicional china, una especie de bolitas de arroz fritas y unos dumplings que no supimos lo que llevaban dentro, pero que estaban buenísimos. Bueno, y tras estas 2 visitas, y aunque es ya un poquito tarde, vamos a intentar descubrir algo de la ciudad de Datong. Aunque en China hay muchos muros de los 9 dragones, este que tenemos aquí detrás es el más antiguo, el más grande y el mejor conservado de todos.
fue levantado durante el régimen del primer emperador de la dinastía Ming. Mide 45,5 metros de largo, 8 metros de alto y 2 metros de ancho, y para su construcción se utilizaron nada más y nada menos que 426 azulejos vidriados, lo cual en esta época era extraordinariamente caro. Por su proximidad a Mongolia, Datong fue en la antigüedad una fortaleza militar creada para detener a los invasores del norte. Fundada hacia el año 200 a.C., fue un importante hito en la ruta de la seda. También fue capital de 3 dinastías chinas en el siglo V, pero poco a poco fue cayendo en la decadencia. En 2008 se inició un proyecto de recuperación del patrimonio histórico de la ciudad y resultado de ello fue la renovación del casco histórico y además de toda la muralla, que tiene una longitud de 7 kilómetros. Así que nada tiene que envidiar a otras murallas como la de Xi'an, que también visitaremos más con calma. Y si Datong es bonita por el día, esperad a verla iluminada por la noche. Otro de los manjares que debéis probar si viajáis a China es su más que conocido hot pot, que ahora mismo nos está sirviendo este curioso robot. Se trata de comida tradicional china que consiste en una olla con caldo hirviendo por comensal o en el centro de la mesa, donde cada uno cocina sus propios ingredientes crudos, como carnes, verduras, mariscos o fideos al momento, y le añade una salsa creada al gusto de entre una gran variedad de ellas. Tras 6 horas de tren bala llegamos por fin a Xi'an, donde además de visitar sus famosos guerreros, disfrutaremos de sus barrios y monumentos más destacados. Los guerreros de terracota de Xi'an es uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos. Creados hace más de 2000 años por el primer emperador de China, están considerados como la octava maravilla del mundo, además de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1974, mientras que una grave sequía asolaba la provincia, un grupo de campesinos que excavaba pozos en el campo descubrió por casualidad unas curiosas figuras que tras años de excavaciones se convertiría en un ejército de más de 8000 guerreros creados para defender la tumba del emperador Qin Shi Huang. Excavada a más de 30 metros de profundidad, a día de hoy sigue sellada y sus secretos seguirán siendo un misterio hasta que se descubran nuevas técnicas para conseguir acceder a ella sin peligro a dañar los tesoros que se encuentran en su interior, ya que se ha demostrado que aquí el suelo contiene concentraciones inusualmente altas de mercurio que podría ser debido a la creación de ríos de este metal líquido que rodean la cámara funeraria del emperador y que de ser así sería muy peligroso entrar. Además, arqueólogos de todo el mundo están de acuerdo en que abrir la tumba sería un desastre y que la exposición al aire dañaría irremediablemente sus tesoros, ya que cuando se desenterraron los primeros guerreros, la laca debajo de sus caras pintadas y uniformes desapareció después de tan solo 15 segundos. Y a esto hay que añadir que según los textos de la época, multitud de trampas y ballestas mecánicas protegen las entradas y pasillos del mausoleo, y a ver quién es el listo que se atreve a entrar.
Esta es la fosa más grande de las tres y la primera que se abrió al público en 1979. En ella unos 6.000 guerreros forman organizados en 38 hileras de soldados de a pie, todos ellos mirando hacia el este. A día de hoy se ha logrado reconstruir 1.900 de estos guerreros. Junto con ellos hay también 160 carros de combate. Madre mía, las colas que vais a tener que soportar para entrar a cada una de las fosas es tremenda. Y todavía en labor de desentierro se encuentra en la segunda fosa los carros de combate. Ahí podéis ver algunos restos, pero supuestamente eran carros completos liderados por 4 caballos. Madre mía, vaya locura. La tercera fosa se encuentra organizada en torno a un carro de combate vacío, quizá destinado a la figura del emperador, que está rodeado por 68 oficiales de alta graduación. En esta zona se han encontrado restos de animales, lo que significa que se hacían rituales de sacrificios para intentar ganar las guerras. A ver, realmente la que más impresiona es la primera, que es donde se encuentran los guerreros en muy buen estado. La segunda y la tercera prácticamente todos son escombros. Os recuerdo que es importante que llevéis el pasaporte siempre con vosotros, ya que al igual que pasaba con los billetes de tren, la mayoría de entradas a las atracciones turísticas van enlazadas al número de pasaporte y os lo pedirán en los accesos de entrada para poder entrar. Y aunque estas entradas sean más baratas en las taquillas, también os recomiendo que las adquiráis con antelación en alguna web o aplicación de viajes. No son mucho más caras y ahorraréis tiempo, pero sobre todo largas colas de espera. Como dato curioso, pese a que el cuerpo de los guerreros fue fabricado en masa, las manos, brazos y cabezas se producían separadamente y se añadían en el último momento. Se han identificado 8 tipos básicos de caras, sobre las que luego se aplicaba una placa fina de arcilla que permitía individualizar sus rasgos, un trabajo minucioso y realmente espectacular. Y no podéis venir a Xi'an y no recorrer su muralla, completa o en parte, obviamente, ya que tiene casi 14 kilómetros. Para ello podéis hacerlo andando, también tenéis bicis, tándem o coches eléctricos. Esta muralla, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra ubicada en el corazón de Xi'an. Es de formato rectangular y encierra completamente el antiguo centro de la ciudad. Fue construido originalmente en el siglo XIV por encargo del primer emperador de la dinastía Ming y está considerada como la muralla urbana mejor conservada de China. Como fortificación defensiva real, la muralla posee todos sus elementos: un foso, puentes levadizos, torres de vigilancia y, si tenéis suerte, a ciertas horas fijas del día podéis disfrutar de demostraciones en la puerta sur, donde los guardias muestran cómo patrullaban y abrían la puerta de la ciudadela antiguamente. Nuestra idea era coger las bicis, pero viendo este calorazo que hace aquí en la muralla, pues al final hemos cambiado de opinión. Pero bueno, si venís en una época buena y os apetece, podéis coger, ya te digo, las bicis, los tándem o incluso sus pequeños coches eléctricos. Aún así, darse una vuelta por parte de la muralla merece la pena. Situado al este de la puerta sur de la muralla, encontraréis un bonito barrio de hutongs muy bien conservado. Es una zona con mucho encanto que os recomendamos que visitéis, repleta de tiendas de arte, pequeños comercios y puestos de souvenirs.
Otro de los barrios que tenéis que visitar en Xi'an es el barrio musulmán, donde se mezcla de manera muy curiosa la cultura musulmana y la china. Por la tarde-noche es el mejor momento para visitar esta zona, debido a su bonita iluminación y su ambiente animado. La verdad es que es muy curioso de ver, porque es como estar en un zoco marroquí pero con productos chinos. Es súper curioso ver una mezquita construida con arquitectura tradicional china. Y este barrio no podía ser menos, y también tenéis una calle principal y varias pequeñas que la cortan, repleta de puestos de comida. Ya depende un poquito de lo atrevidos que seáis si queréis probar estos manjares típicos chinos o no. Algo que nos llamó mucho la atención y que nos encontramos en prácticamente todas las ciudades que visitamos es la afición de los chinos por vestirse con trajes tradicionales y fotografiarse frente a los principales monumentos de cada ciudad. Y tras callejear un rato buscando algún sitio donde cenar, acabamos en un bonito restaurante con espectáculo incluido, donde a falta de una carta con fotos, tuvimos que confiar en el traductor de Google y rezar para que lo que elegimos no supiera fuego. Por suerte, disfrutamos de una deliciosa cena que fue el cierre perfecto de nuestra visita a Xi'an. Y continuamos nuestra aventura en Chengdu, donde haremos noche un par de días visitando algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Os recomiendo visitar la calle Yinli, de la que se dice que es una de las calles más bonitas del mundo.
Esta zona condensa perfectamente la esencia de la vida de Chengdu, que consiste en casas de té, hostales, restaurantes, bares, teatros y pequeñas tiendas de artesanía. Y otra de las zonas recomendables también para pasear o para tomar algo es la zona del puente de Marco Polo, donde tenéis restaurantes, bares, cafeterías y puestos. La reserva del panda gigante en Chengdu es uno de los mejores sitios para conocer de cerca estos simpáticos y torpones animales. Ubicada a unos 10 kilómetros al noreste del centro de la ciudad, esta base es una institución de investigación y reproducción de pandas gigantes sin fines de lucro que fue fundada en 1987 y abierta al público en 1993. Su objetivo es el construir un ecosistema que se asemeje al hábitat natural de los pandas para entender mejor su comportamiento. El resultado de estos esfuerzos es un gran hábitat seminatural de 37 hectáreas con más del 96% de cobertura vegetal. Comenzaron con 6 ejemplares y hoy en día hay una población de más de 100. Os recomiendo que vengáis a primerísima hora de la mañana, porque a partir de las 9, 9 y media empiezan a llegar los autobuses de turistas y entonces va a ser una locura poder ver los pandas. Los pandas tienden a ser más activos a primera hora de la mañana, ya que se les da de comer temprano. A partir de las 10 os los encontraréis dormidos en cualquier rincón del complejo.
Como datos de interés sobre los pandas, os contaré que se pasan comiendo unas 12 horas al día, que el 99% de su dieta consiste en bambú y que defecan alrededor de 100 veces al día. Un adulto puede llegar a pesar unos 125 kilos y tienen pseudopulgares que les ayuda a sujetar cosas y a trepar. Además, pese a pertenecer a la familia de los osos, los pandas son de los pocos ejemplares que no hibernan. La base es muy extensa, por lo que además de andar podéis coger pequeños autobuses que os llevan de un lado a otro de todo el recinto y tenéis zonas para descansar, restaurantes, cafeterías, baños, vamos, lo que va siendo habitual en China. Y a algo más de 2 horas de Chengdu se encuentra otra de las grandes maravillas antiguas de China, el Buda de Leshan. Esculpida en la ladera de un acantilado a lo largo de un río, esta imponente figura fue esculpida hace más de 1000 años y es la más grande y más alta estatua de Buda de piedra del mundo, con 71 metros de altura. Fue construido en la intersección de 3 ríos conocidos por sus aguas turbulentas para ver si el Buda conseguía calmarlas. Para llegar al Buda tenéis 2 opciones. Una es descender desde la cima del acantilado, cerca de su cabeza, hasta sus pies y contemplar su gigantesco tamaño desde abajo, y otra es llegar en barco parando unos minutos frente a ella y disfrutar de una vista frontal completa de la estatua desde la distancia. Y ahora nos disponemos a ver un espectáculo de la ópera de Sichuan, que nos han dicho que es súper entretenida. Un tipo de teatro tradicional chino originario de la provincia de Sichuan, famoso por su espectacularidad que combina música, canto, acrobacias y vestuario, pero sobre todo por su misteriosa técnica de cambio de máscaras y escupir fuego, un arte ancestral que fusiona magia y drama. Tras 6 horas en tren bala, llegamos a Yangshuo bien entrada la tarde, por lo que pasear por sus calles antes de cenar fue la opción más acertada. Y en pleno centro de Yangshuo City se encuentra West Street, también conocida por Foreigners Street por la cantidad de turista extranjero que atrae.
Y no podíamos llegar hasta aquí y no probar el plato más famoso de la zona del que tanto hemos oído hablar, Beer Fish, pescado al vapor con salsa de cerveza. Buenísimo, tenéis que probarlo si venís a Jiangsu. Hoy lo vamos a dedicar a hacer una ruta en bici por los alrededores de Jiangsu y así disfrutar de ese famoso paisaje kárstico que tanto diferencia esta zona del resto de China. Bueno, y después de una buena ruta, casi todo en carretera y con una sudada increíble, llegamos a la entrada de Moon Hill. Vamos a ver si subimos, llegamos al mirador principal, son unos 20-30 minutos y pasáis por varios miradores. Y bueno, disfrutaremos de este paisaje kárstico que hemos visto durante la ruta en bici, pero que no se disfruta demasiado, excepto algunos puntos cercanos al río. No muchos saben que la serie Dragon Ball de Akira Toriyama está basada en la leyenda china del Rey Mono y que estos paisajes kársticos son exactamente los que aparecen en ella. Consejo, traed mucha agua, lo que podáis cargar, porque lo vais a ir bebiendo por el camino de subida, y haced los descansos que necesitéis. No os hagáis los valientes, que os puede dar una lipotimia. Uf, por fin llegamos. La verdad es que estas vistas bien merecen la pena el esfuerzo. Bueno, y ahora teníamos pensado hacer el regreso en barca de bambú por el río con las bicis, pero nos han dicho que desde hace 4 o 5 años ya no es posible y hay que dejar las bicis. Con lo cual, pues nada, vamos a ir directamente al hotel y ya mañana haremos alguna rutilla por el río con estas o con las otras lanchas de bambú. Antes de finalizar la ruta y muertos de hambre, paramos a probar el famoso pollo cocido en caña de bambú y que nos sirvieron entero y troceado, patas, pico, cresta y barbilla incluidos, que no disfrutamos demasiado, y un plato de arroz y otro de huevos con tomate, que estos sí que estaban muy buenos. Bueno, y ahora una buena ducha y a prepararnos para ver el espectáculo de Impressions por la noche ahí en la parte del río, así que a ver qué tal.
Impressions es una deslumbrante producción al aire libre que usa el río Lee y las montañas kársticas como escenario natural para narrar leyendas de la zona a través de luz, música, danza y más de 600 artistas locales, mostrando la cultura y la belleza del entorno en un espectáculo de aproximadamente 70 minutos. Una verdadera belleza. Ahí donde lo veis, este puente lleva en pie más de 500 años y jamás ha sido reformado. Y otra de las actividades que no debéis dejar de hacer es un paseo en barca de bambú por el río Lee o por el río Yulong. Puede parecer una turistada, pero debe ser un must en vuestro viaje. Otra de las opciones para disfrutar de estas espectaculares vistas es, en vez de usar un transporte privado para ir de la estación de tren de Guilin a Yangsuo o viceversa, reservar uno de estos cruceros que os llevarán de un lado a otro incluso con las maletas. Podéis elegir entre categorías de 3 o 4 estrellas e incluyen una comida buffet de platos típicos de la zona. Bueno, y desde aquí, tras una intensa subida, vais a ver una de las mejores panorámicas de la zona, con las montañas y el río Lee al fondo.
Como curiosidad, a este mirador se le conoce como el mirador de los 20 yuanes, porque el paisaje representado en el billete es idéntico al paisaje que se ve desde aquí. Bueno, y una vez más, la sudada merece la pena. La colina de la trompa del elefante es el símbolo de la ciudad de Guilin y suele ser una de las visitas imprescindibles si se visita esta ciudad. Recibió ese nombre por su parecido con un elefante usando su larga trompa para beber agua del río Li. Madre mía, en esta zona de China todo está en lo alto. Pues he vuelto a bajar. Y otras atracciones turísticas de la zona son las pagodas del Sol y la Luna, que pese a que fueron construidas durante las dinastías Tang, fueron totalmente renovadas en el año 2001. Y con estas bonitas vistas decimos adiós a nuestro viaje. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.